Hola, hola, bienvenidos a mi canal Aprendí un poco más con Angelina. Gracias por estar aquí pendientes como siempre, todos mis seguidores. Para los que no me conocen, mi nombre es Angelina Sagasti, contadora pública y administradora en propiedad horizontal. Bueno, este canal, como ustedes ya lo saben, fue creado para gente común y corriente, donde manejamos términos muy claros, muy entendibles para todos ustedes. Hemos manejado los temas de contratos laborales, contrato por prestación de servicios y el video pasado fue prestaciones sociales. Los invito a que vean todos estos videos que les va a ser de gran ayuda para todos ustedes, para empleadores y para empleados. Recordemos un poquito lo del video pasado. En el video pasado hablamos de las prestaciones sociales y cuánto le cuesta a una empresa tener un empleado con el salario mínimo. Pero de acuerdo a lo que hicimos con el salario mínimo, podemos calcular cualquier empleado con cualquier salario diferente. Bueno, quedé para contarles en este video respecto a lo que pasa cuando no consigna el empleador a tiempo las cesantías que le corresponden al empleado. Recuerden que la ley manda, o el Código Sustantivo del Trabajo manda, que el empleador debe consignarle las cesantías a sus empleados a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si este empleador no le consigna antes del 14 de febrero estas cesantías a su empleado, se puede ver sometido a una demanda por parte del empleado. ¿Qué es lo que pasa? Hagan los cálculos. El 14 de febrero la persona se le olvidó, a este empleador se le olvidó consignarle a su empleado. El 15 de febrero empieza a correr la sanción o la multa, como la quieran llamar, tiene la misma connotación. ¿A cuánto equivale esto? ¿Cómo se calcula esta sanción? Bueno, si lo vamos a hacer con el salario mínimo, dividimos el salario mínimo entre 30 días. En este caso, tomamos el salario mínimo sin el auxilio de transporte. Para calcular la sanción se hace sin el auxilio de transporte. En este caso, 1.160.000, que es lo que equivale al salario mínimo en este momento. Esto nos da 38.666 pesos diarios. ¿Qué quiere decir? Que multiplico esos 38.666 pesos por los días de mora. Por ejemplo, si al 30 de marzo esta persona no ha consignado todavía las cesantías de su empleado, quiere decir que han corrido ¿cuántos días? 15 días de febrero más 30 días de marzo serían 45 días. Multiplicamos 45 por 38.666, llegado el caso de que consigne el 30 de marzo. Esa sería la sanción a la que se ve sometida la empresa por no haber consignado. ¿Y a quién le debe pagar esta sanción? Al empleado. Pero ¿qué pasa? Muchos empleadores dicen, no, eso no pasa nada, eso después de que el empleado no se dé cuenta, no pasa nada. Y de verdad hay muchos empleados que no lo saben. Hay muchos empleados que no se dan cuenta cuando le consignan las cesantías. Para ellos lo importante es que estas cesantías le aparezcan, pero no tienen claro que si no se las consignaron el 14 de febrero, ellos tienen un derecho a reclamar una sanción, una multa a este empleador. Entonces muchos empleadores dicen, no, eso no pasa nada, con este empleado no tengo problema. En fin, volvemos al cuento de la luna de miel. Entonces resulta que un día hay un problema, no están de acuerdo, en fin, y el empleador le cancela el contrato de trabajo a este empleado, al cual no le consignó en una época las cesantías a tiempo. Resulta que esto prescribe a partir del momento en que se acaba esta relación laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que si hayan pasado 3 años después de este incumplimiento,
y es a los 3 años que este empleado deja de tener una relación laboral con el empleador. Ahí en ese instante, este empleado puede demandar por esas cesantías que hace 3 años atrás no le consignaron a tiempo. Y después de momento en que se termina el contrato laboral con este empleado, 3 años más tiene para demandar a este empleador. Entonces, por eso es tan importante, señores empleadores, que tengamos muy presente, muy claro y mucho cuidado el manejo de las prestaciones sociales de los empleados. Es muy delicado. Cuando tenemos personal bajo nómina, tenemos que tener mucho cuidado. Y aparte de eso, recuerden que ahorita es obligatorio que a partir de un empleado en adelante se debe de realizar la nómina electrónica. Aparte de que la nómina electrónica es tan importante hacerla porque podemos descontar o deducir este gasto en nuestra declaración de renta. Entonces, ahorita todo está muy concatenado y la nómina electrónica es una exigencia y debe de estar conectada con la planilla de seguridad social. Entonces, ojo con todo esto, señores empleadores, y para ustedes empleados también tener muy presentes sus derechos. Recuerden que tenemos unos derechos, tenemos unas obligaciones, pero lo más importante aquí es que hagamos las cosas bien, bajo la ley, bajo el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, yo los invito a que miren muy bien este código. Entonces, no cometamos estos errores que no son necesarios cometerlos. Entonces, o con la persona que maneja la nómina, con la persona de recursos humanos, si no tenemos recursos humanos porque en el comercio somos muy informales, entonces cuando tenemos personas bajo nómina, asesorémonos muy bien de una persona que sepa cómo liquidamos esta nómina, cómo se incluyen las horas extras, los festivos, todo esto tiene que ir dentro de la nómina. No es que venga, le pagamos el día en un papelito aparte, no caigamos en esos errores. Bueno, hasta ahí es el tema de prestaciones sociales. Si ustedes quieren que ampliemos este tema, me lo dicen por favor en los comentarios. Por ahora cierro el tema de prestaciones sociales hasta el momento y entro a un tema que me apasiona y que me gusta mucho, que es el de la propiedad horizontal. Bueno, entramos a un tema bien interesante que es la propiedad horizontal. Es un tema que nos compete hoy en día a muchos porque recuerden que existen ahora muchas copropiedades como centros comerciales, unidades de vivienda, mixtos, donde existe vivienda y donde existe comercio. Entonces es un tema bien interesante que le compete a mucha gente. Entremos en materia con la propiedad horizontal. A la propiedad horizontal la rige la Ley 675 del 2001. Recuerden que toda copropiedad lo primero que debe tener es un reglamento, pero ojo, el reglamento tiene que estar muy bien fundamentado y bajo la ley. Ningún reglamento puede estar por encima de la ley. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Bueno, una de las cosas muy importantes que debemos conocer los que estamos en copropiedades, los que estamos en propiedad horizontal, es que existen unos órganos que deben de existir en las copropiedades, que son el Consejo de Administración, el administrador, debe de existir un contador y debe existir un revisor fiscal. Pero recuerden, cuando en una unidad de vivienda o en un centro comercial donde solamente existen 30 unidades, no se cuentan los parqueaderos, ojo con eso, ni depósitos ni parqueaderos se suman aquí, sino las unidades de vivienda, las unidades de locales. Estas unidades donde existan 30 o menos no están obligados a tener consejo de administración, sino solamente administrador. Entonces, bueno, entrando en materia,
Yo quiero invitar a aquellas personas que están en copropiedades, que son copropietarios en un conjunto residencial o en un centro comercial, a que primero que todo, cuando quieran hacer parte del Consejo de Administración, conozcan la Ley 675, lean el reglamento de la copropiedad. Muchas veces nos encontramos con que los consejeros, las personas que hacen parte del Consejo de Administración, ni siquiera conocen el reglamento, ni siquiera han leído la Ley 675, no saben de qué habla la Ley 675 y empiezan a cometer una serie de errores dentro de su función, ¿sí? Entonces es muy importante que el Consejo de Administración lea, estudie, se documente para poder participar de forma activa y correcta en los consejos de administración. Los consejos de administración tienen una problemática bien grande, y es que empieza este consejo de administración muchas veces a sentir que tienen el poder para todo, ¿cierto? Entonces, resulta que este consejo abusa de esa función que la ley les otorga. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se va a ser parte de un consejo de administración. Recuerden que el consejo de administración de las copropiedades es consejo con S y no con C. Consejo con S porque es de aconsejar, asesorar. ¿A quién? Al administrador. Pero tengan mucho cuidado, señores consejeros, con exigir o imponer al administrador de la copropiedad ciertas cosas que el administrador no puede ejecutar, no puede hacer porque la ley no se lo permite. Entonces muchas veces los consejeros, en el afán de demostrar su poder o de querer que el administrador haga todo lo que ellos quieren, hacen caer al administrador en errores que después se los cobran ¿a quién? Al administrador. Recuerden que el administrador es el representante legal de la persona jurídica. Por lo tanto, es el que tiene que representar jurídicamente a esa copropiedad. Por lo tanto, cualquier error que se cometa recae ¿sobre quién? Sobre este administrador, sobre este representante legal. Por eso es tan importante tener muy claro cuáles son las funciones de un consejo de administración. El administrador tiene que ser una persona también que conozca muy bien la ley 675, preferiblemente que sea una persona de la rama administrativa, contable, puede ser un abogado que conoce leyes, ¿sí? Pero una persona que de verdad conozca las leyes, conozca la ley 675, conozca el reglamento de la copropiedad que está administrando. Y es muy importante que se trabaje en conjunto el consejo de administración de la mano con el administrador. Como siempre les cuento, siempre que voy a hablar de un tema es porque tengo conocimiento de causa. He estado en los dos terrenos, como administradora y como consejera. He estado como administradora con consejos excelentes y con consejos muy malos. He estado como consejera con administradores muy buenos y he estado como consejera con administradores muy malos. Entonces, digamos que es importante que cuando hacemos parte de un consejo de administración, tengamos claro que hay ciertas funciones que solamente las puede llevar a cabo ese administrador y le tenemos que dar esa libertad de actuar. Obviamente el consejo vigila, da fe de esa buena gestión y le da ciertas directrices al administrador para ejecutar ciertas tareas.
es el consejo de administración, cuando lo manda la asamblea, quien determina, escoge o acaba el contrato laboral de un administrador. Eso también es claro. Hay ciertos, hay unos, digamos que dentro del consejo de administración hay unos cargos que se determinan cuando se escoge este consejo de administración. Está el presidente, el vicepresidente. Muchas copropiedades escogen un tesorero, que es lo más sano, tener un tesorero dentro de una copropiedad. Esto es si lo determina la asamblea, si lo quieren realizar, no es que lo mande la ley a que haya un tesorero, no. Pero sí es importante que exista un tesorero, que exista una persona que controle esos gastos que se van a realizar, para que el administrador no se extralimite en su función. Pero recuerden que de todas formas quien responde, quien propone un presupuesto es el administrador. El administrador, iniciando el año, debe de presentarle al consejo de administración un proyecto de presupuesto, el cual aprueba en primera instancia el consejo de administración. ¿Qué hace este administrador? El administrador les dice, bueno, contamos con estos ingresos y este dinero que ingresa, proyecto gastarlo de esta manera. ¿Sí? Entonces proyecta unos gastos que va a ejecutar durante ese año fiscal, de acuerdo a esos ingresos que va a generar las cuotas de administración, que son los ingresos que reciben finalmente las copropiedades. Recuerden que como las copropiedades son entidades sin ánimo de lucro, es obligatorio por eso crear un proyecto de presupuesto donde todo lo que ingresa se gaste. ¿Por qué? Porque no somos con ánimo de lucro. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Este proyecto de presupuesto tiene que ser ajustado a unos gastos reales que estudia el administrador. Él es quien hace el proyecto de presupuesto, el administrador, junto con su contador. Y luego se lo presenta antes de la asamblea de copropietarios, se lo presenta a su consejo de administración, quien estudia y avala este proyecto de presupuesto. Este proyecto de presupuesto se lleva a la asamblea de copropietarios, quien finalmente es quien aprueba ese proyecto de presupuesto y dice, nos parece perfecto lo que van a proyectar hacer durante este año. Entonces fíjense ustedes que hay ciertas cosas bien importantes que son funciones del uno, funciones del otro, pero que se trabaja finalmente como en conjunto, en unión. Muchas veces se generan unas rencillas dentro de estos dos órganos, administración y consejo de administración. ¿Y por qué se presentan a veces estos inconvenientes? Porque no existe un respeto de las funciones. Cuando aprendemos a respetar la función de cada uno de estos órganos, se puede llegar a un trabajo conjunto que termina en una excelente gestión administrativa en conjunto con un consejo de administración. Pero cuando se generan esos conflictos, donde el administrador no cede, donde el consejo de administrador no cede y donde se generan una cantidad de irrespetos. Es bien importante tener claro aquí una cosa y contarles a ustedes, los que viven en propiedad horizontal, que el administrador es una persona a la que se le delegan unas funciones y que merece respeto primero que todo. El administrador debe ser respetado por los copropietarios. ¿Por qué? Porque está ejerciendo una labor de control, una labor del cuidado de las zonas comunes, una labor de cuidado de los recursos del edificio, del centro comercial, del conjunto residencial. Esa es una de las funciones del administrador, manejar bien los recursos que le llegan a esta copropiedad. Se da muchas veces que existen fugas de dinero en una copropiedad. Yo me pregunto por qué pasa esto. Si las copropiedades deben de tener unos entes de control, ¿cierto?
toda copropiedad, excepto aquellas que tienen menos de 30 unidades, pero hablemos de las que tienen más de 30 unidades, donde existe un revisor fiscal, un contador, un consejo de administración. Entonces yo digo, ¿por qué tiene que existir fugas de dinero? ¿Por qué se tiene que presentar esa situación? Entonces es porque no hay un control correcto de la ejecución de la labor de este administrador. Por eso es tan importante que el administrador se cure en salud. Yo invito a los que son administradores de propiedad horizontal a que se curen en salud. Es muy bueno que al administrador se le controle. En la medida que haya un control sobre el administrador, eso garantiza la tranquilidad del administrador, porque sabe que si hay un control nadie puede decir es que hubo fuga de dinero, que es lo más delicado. Cuando se maneja dinero ajeno, siempre existe la duda, ¿cierto? Entonces, para que esa duda se minimice, el administrador se debe curar en salud y hacer que haya control. Yo, por lo menos, como administradora, me gusta que exista un tesorero, ¿sí? Porque el tesorero da fe de que los gastos sí se están realizando como se tienen que realizar. Existe un revisor fiscal que es el que vigila esa gestión, es el que revisa ese proceso administrativo. Y existe un contador que es el que hace toda la parte contable. Es decir, son 3 filtros que existen. Entonces no entiendo por qué hay copropiedades donde se dan estas situaciones de fugas de dinero. Entonces yo los invito a ustedes, señores consejeros, a definir muy bien las funciones que ustedes tienen dentro de esta copropiedad. El consejo de administración es elegido por una asamblea que confía en ustedes y elige ese grupito de personas para que controle y vigile esos recursos que son de todos, esas zonas comunes que son de todos, no son solamente del consejo, no. Aquí todos son dueños en una copropiedad. ¿De qué? De las zonas comunes. Ahora bien, recuerden que la función principal del administrador es cuidar los recursos y manejar de forma correcta los recursos de la copropiedad. ¿Y qué es manejar los recursos de forma correcta? Es que se cumpla ese proyecto de presupuesto que usted le presentó a una asamblea y que le dijo, esto es lo que entra y esto es lo que se va a gastar. Entonces siempre el administrador debe procurar ajustarse a ese presupuesto para no extralimitarse en los gastos o dejar de ejecutar ese presupuesto. Entonces, cuando el administrador no administra bien, valga la redundancia, estos recursos de la copropiedad, es cuando se presentan estos problemas de tenemos que pedir cuota extraordinaria, que a nadie le gusta eso. Esas cuotas extraordinarias que las tienen que pedir porque el administrador no fue diligente en esa ejecución presupuestal. Ojo con eso, señores copropietarios. ¿Sí? ¿Por qué se va a pedir esta cuota extraordinaria? Hay que tenerlo claro. ¿Es porque se manejaron mal los recursos o es porque hubo un gasto extra con el que no contaban dentro de ese proyecto de presupuesto? Que eso puede ocurrir. Pero recuerden también que la ley exige que exista una cuenta que se llama Fondo de Imprevistos. ¿Y qué es un fondo de imprevistos? Es unos dineros y unos recursos que debe de consignar el administrador en una cuenta extra que no se puede tocar. Es el 1% de los ingresos que se reciben por cuotas de administración al año. ¿Qué quiere decir? Que si la copropiedad en cuotas de administración recibe 600 millones de pesos, debe consignar al año 6 millones de pesos. ¿Sí? Entonces,
tengamos eso muy claro. Debe de trasladarlo al fondo de imprevistos. Y como su nombre lo indica, el fondo de imprevistos es ¿para qué? Para imprevistos, ¿sí? Para algo que sucede que no contábamos con esto. Por eso es tan importante tener ese fondo de imprevistos muy custodiado, muy cuidado. ¿Y quién se encarga de vigilar que este fondo de imprevistos esté bien custodiado y bien cuidado? El revisor fiscal. Recuerden que el revisor fiscal es elegido también por la Asamblea General de Copropietarios. Por lo tanto, el revisor fiscal es una persona totalmente independiente del administrador y del Consejo de Administración. ¿Qué quiere decir eso? Que el revisor fiscal debe de ejercer esa función de forma totalmente imparcial y tener muy claro que el revisor fiscal no le tiene que simpatizar al administrador, no le tiene que simpatizar al Consejo de Administración. El revisor fiscal tiene que ser un ente que le da fe a todos los copropietarios de que esa función administrativa y esos recursos están bien manejados, que todo se está haciendo dentro de la ley, dentro del reglamento de la copropiedad. Por eso se elige un revisor fiscal. Este revisor fiscal debe ser un profesional de la contaduría, debe ser una persona totalmente independiente, no puede tener ningún vínculo hasta cuarto grado de consanguinidad con el administrador y con los consejeros, y no puede ser un propietario de la copropiedad. Eso es bien importante. ¿Para qué? Para que se mantenga esa imparcialidad, independencia. Es muy importante. ¿Quién es el responsable de la contabilidad de la copropiedad? El administrador. Es el administrador quien responde por la parte contable. Por eso tiene que tener un muy buen contador. ¿Sí? Para que no se cometan errores contables. Fíjense que esto de la copropiedad, esto de la propiedad horizontal es algo de verdad amplio y muy delicado. No es para que lo tomemos deportivamente. Recuerden que la función y las responsabilidades que tienen los consejeros es muy grande. No entren a un consejo de administración por entrar o por tener un beneficio o por sentirse poderosos dentro de una copropiedad. Entren a un consejo de administración dispuestos a trabajar por el bien común y no por el bien particular. Entren a un consejo de administración estudiando la ley 675, conscientes de la responsabilidad que ustedes tienen cuando son miembros del consejo de administración. Y traten siempre de trabajar en armonía con el administrador. Sean el apoyo del administrador, no sean el obstáculo del administrador, porque a veces se convierten en eso, en el obstáculo del administrador. Ahora, señores administradores, cumplan con su función de administrar de forma correcta los recursos de la copropiedad. Cumplan con esa función del recaudo de cartera, que es una de las funciones principales del administrador. ¿Qué es recaudar la cartera? Porque es que si no tenemos recursos para trabajar, pues ¿cómo vamos a ejecutar un proyecto de presupuesto? ¿Cierto? Entonces es importante que el administrador se centre en esas cosas importantes, que es principalmente el recaudo de cartera, para poder llevar a cabo eso que usted pretende hacer, esas obras que usted pretende hacer durante ese año y que le presentó a una asamblea de copropietarios. Entonces es bien importante que el administrador también se ponga en su función de trabajar. Vamos a hablar de los administradores en los centros comerciales. Señores copropietarios, el administrador no es generador de ventas. Ténganlo claro. El administrador tiene que administrar de forma correcta los recursos del centro comercial y debe de administrar de forma correcta las zonas comunes. El administrador no administra zonas privadas. Por lo tanto, no es generador de ventas. Muchas veces los copropietarios
se escudan en que las ventas están malas y es que ese administrador no hace y es que ese... No, señores, yo les tengo que decir que están equivocados. El administrador no genera ventas. Las ventas las tiene que generar cada local, cada negocio. Si el administrador dentro de su presupuesto proyecta hacer publicidad y puede hacer publicidad, pero hasta ahí. Pero ser generador de ventas y lograr que cada local venda lo que quiere vender, no. Eso lo hace cada predio, cada local de forma independiente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El administrador tiene que estar presto para todos los copropietarios, no solamente para los del Consejo de Administración. Tiene y se debe a todos los copropietarios, a escucharlos, a atenderlos, a colaborarles, mientras estén dentro de sus funciones y de sus capacidades, colaborarle a la gente, a sus copropietarios, lo debe de hacer. Esa es una de las funciones del administrador, ¿cierto? Orientar a la gente en muchas cosas que desconoce. Entonces es bien importante que cuando estamos en una copropiedad tengamos claro este tipo de situaciones. Entonces muchas veces algunos copropietarios que entonces se enojan con el administrador porque, a ver, yo les tengo que decir, los administradores a veces tienen que tomar decisiones o tienen que imponer algunas reglas que la ley les exige, y principalmente en los centros comerciales. Están obligados a hacer cumplir ciertas normas que la ley les exige. Entonces, cuando se le exige a un copropietario, este se enoja. Entonces se enoja con el administrador y empiezan los runes y entonces ese tal por cual me cae mal, y empieza esta situación. Entonces voy a entrar al Consejo de Administración para sacar ese administrador. Yo los invito a que seamos objetivos a la hora de calificar o de juzgar a un administrador. Porque es que el administrador está obligado a hacer cosas que a veces no nos agradan, ¿cierto? Que a uno les gusta y a otros no, y eso sucede en toda parte. Pero no entremos a un consejo de administración simplemente porque el administrador nos cae mal y lo vamos a sacar. No. Y a veces sin conocer ni siquiera el reglamento de la copropiedad. Entonces es bien importante que tengamos claras nuestras funciones y los invito. Señores copropietarios, ingresen al Consejo de Administración conscientes de que son consejeros del administrador, ayudantes del administrador, colaboradores en esa gestión administrativa. ¿Para el bien de quién? De toda una comunidad. ¿Verdad? Entonces es bien importante que conozcamos la ley. Ojo, no irrespetemos al administrador. No se irrespeten entre los consejeros. Hay que aprender a trabajar en armonía cuando se trata de gustarle a tanta gente. El administrador es muy difícil complacer a todo el mundo y habrá normas que a uno les favorece y a otros no, pero así es en todo lado. Y toca acomodarnos a estas leyes a veces que no nos gusten, que no nos favorecen, pero que toca hacerlas cumplir. Entonces, cuando estamos en comunidad tenemos que aprender primero la línea del respeto. Cuando vivimos en comunidad nos tenemos que acomodar a un reglamento. Ojo, señores copropietarios, aunque usted sea propietario de un apartamento, aunque usted sea propietario de un local, de 10 locales, dentro de una propiedad horizontal, no significa que porque usted es propietario de una unidad o de 10 unidades, entonces no se le puede decir nada. Entonces no va a cumplir las normas, porque es que yo soy dueño. Está equivocado. Cuando uno está viviendo o cuando uno tiene un local en una propiedad horizontal, se tiene que regir a un reglamento de propiedad horizontal. Y es lo primero
que se le debe entregar a los copropietarios. Todos deben de tener el reglamento de propiedad horizontal para que sepan que tienen que acomodarse a estos reglamentos y no porque yo vivo y porque soy dueño de este apartamento, de este local, entonces yo hago lo que quiera. No, no es así. Nos tenemos que acomodar a un reglamento y a la ley 65, que fue creada precisamente para eso, para lograr la armonía, porque lo que tiene que primar dentro de una comunidad es la sana convivencia pacífica y el respeto entre los copropietarios y los órganos de control. Este tema de la propiedad horizontal es muy amplio, es muy bonito. Hoy les estoy hablando a nivel general, pero quiero en el próximo video contarles las funciones del administrador específicamente, las funciones del consejo de administración específicamente, las funciones del revisor fiscal, para que tengamos claro los derechos y deberes de los copropietarios, que es bien importante tenerlos claro. Entonces recuerden que la propiedad horizontal es tan amplio el tema, pero que si lo logramos entender y logramos acomodarnos aquí y dejamos un poquito esa guerra de poderes dentro de las copropiedades y entendemos que cada cosa tiene su lugar y que se creó estos órganos precisamente para lograr una sana convivencia. Y cuando logremos entender esto, vamos a poder vivir en armonía y lograr que saquemos adelante ese proyecto de presupuesto que se presenta a usted, los copropietarios, en la Asamblea de Copropietarios. Por el día de hoy termino aquí mi tema. Es un tema bastante complejo, bastante amplio, pero es un tema maravilloso. Y es un tema que nos compete hoy en día a muchos, porque muchas personas están viviendo en propiedad horizontal. Bueno, si les gustó este mensaje, los invito a que le den like, activen la campanita, suscríbanse a mi canal y dejen sus comentarios para resolver las dudas que ustedes tengan y los temas que quieran que ampliemos. Gracias por estar aquí siempre pendientes. Recuerden que este canal fue creado para la gente común y corriente. Los quiero mucho, me encanta que estén pendientes y recuerden que lo único que podemos permitir que nos quede grande en la vida es la ropa. Aprende un poco más con Angelina. Chao, chao.